Este es el segundo stream de refuerzo pensado principalmente para la clase de previsualización, pero cualquiera que esté interesado en bases de dibujo digital, con énfasis inicialmente en bocetación, pues este tipo de experiencias también están pensadas para que le sirva. Entonces, nosotros habíamos dicho en el video anterior, no sé si lo han visto, ojalá lo hayan podido ver, tenemos una organización general de interfaz en Photoshop que se divide en tres sectores. No vamos a repetir todo, pero pues hagamos un pequeño recordatorio. Aquí arriba tenemos menús y también tenemos la barra de control. La barra de control es uno de los espacios más importantes. Es un elemento de interfaz que ha sido duplicado en prácticamente todos los programas de manipulación de gráficos, sea de vector, sea de píxeles, sea de Adobe o sea de otros. Esa idea de una especie como de panel, un panel general para ayudar a gestionar herramientas y las condiciones de esas herramientas es algo muy significativo. Aquí tenemos paneles, que es donde controlamos las características generales de nuestro lienzo y lo que va a ocurrir dentro de él, incluyendo efectos, temas editables, muestras de color, canales y otras cosas. Y a la izquierda tenemos las herramientas, literalmente cada uno de los instrumentos que vamos a usar para generar eh, la aparición de gráficos dentro de nuestras capas. Yo tengo alguna idea de cuánta experiencia tienes tú, Alejandra, pero pues con Denis no hemos hablado antes. Cuéntame, tú, ¿en qué nivel considerarías que estás en Photoshop? Eh, pues yo creo que un nivel en cuanto a ilustración, pues Digamos, ¿cuántas horas crees que tienes de práctica en dibujo digital o en Photoshop o en manejo de programas? mm, no, pues mira que sí, bastantes. No sé si quieras ver algo de lo que... Ahí vale la pena que eh, tengamos un, tengamos un pequeño recordatorio también sobre condiciones adecuadas para dibujo digital. Una línea negra que sea maciza o sólida no necesariamente es mala, pero con frecuencia, algo que todo el mundo percibe, supongo que ustedes también lo percibieron, por lo menos cuando recién estaban empezando, es que la superficie lisa de una tabla digital junto con la frecuente diferencia en postura, en inclinación de la espalda, la ubicación de la mano, cuando pasamos de dibujo análogo a dibujo digital, va a significar que por lo menos durante algunos días no vamos a tener la misma pericia que tendríamos en papel, sino lo que vamos a tener es más bien una línea que se desplaza no de la manera más eficiente ni más coherente sobre el lienzo. Entonces ahí tenemos un periodo de transición que algunos van a tener que enfrentar en el curso y en ese periodo de transición vamos a tener que emplear algunas mecánicas muy básicas para poder familiarizarnos más con dibujo. Inicialmente, aquí en la barra de control, activamos opacidad según presión. Vamos a tener un pincel que entonces va a ser semitransparente. Eso a veces no va a ser suficiente, porque si nuestra mano cae con un pulso que es demasiado fuerte, entonces la semitransparencia tampoco se va a alcanzar a ver. En todos los demos que yo estoy haciendo recientemente, yo siempre tengo a la vista una paleta de color que tiene por lo menos la escala tonal, pero también me gusta tener aquí, como lo pueden ver, como el equivalente de diferentes lápices o portaminas que me ayudarían también para una bocetación más efectiva. Recordemos también que si estamos activando cualquier herramienta, podría ser por ejemplo la herramienta pincel o la herramienta borrador o la herramienta lazo, para empezar vamos a tener modos alternativos que se pueden activar con el teclado. Por ejemplo, si yo tengo mi herramienta pincel y mantengo presionado Alt, yo voy a cambiar a la herramienta cuentagotas. Pero una característica adicional que tiene Photoshop en versiones más bien recientes, no voy a decir que el último, pero sí es una opción que no era tan común antes, es que por ejemplo, si yo tengo activada la herramienta pincel y yo mantengo presionado, no le hago tap una sola vez, sino mantengo presionado, por ejemplo, la tecla E, de manera provisional voy a activar la herramienta de borrador y cuando suelto la tecla E vuelvo otra vez a pincel. ¿Listo? Entonces yo puedo estar aquí y mantengo presionada la tecla L, puedo hacer un lazo e inmediatamente vuelvo a la herramienta de pincel. ¿Listo? Es un detalle que, por ejemplo, para los que no conocíamos esa opción, al principio podía ser un poco molesta porque uno presionaba
digamos E o L o G o lo que fuera para cambiar de herramienta, y uno no cae en cuenta que de pronto uno hizo como un tap un poquito más largo de que lo que debería hacer, entonces la herramienta en realidad no cambió, sino solo de manera alternativa, como que hizo como un flip y luego vuelve a la herramienta original. Si no han tenido experiencia con eso, podría ser que lo sientan así. En todo caso, es una característica que vale la pena tener en cuenta. Entonces, yo porque siempre tengo una paletica a la mano cuando estamos haciendo demos para no tener que estar haciendo selección de color necesariamente acá, pues que no es malo. Y definitivamente nunca hacer selección de color mediante la activación de un cuadro de diálogo para después tener que decir, ok, esto es similar a algo que yo había mencionado en otra experiencia, y es si nosotros cambiamos el tamaño del pincel presionando clic derecho, por ejemplo en el stylus, este botón de arriba es el clic derecho. Entonces yo presiono el clic derecho y sale un cuadro de diálogo, y podría ser que yo empiece a seleccionar manualmente un tamaño de pincel, lo pruebo, no me sirve, vuelvo a presionar clic derecho, selecciono un tamaño de pincel, lo pruebo, tal vez me sirve, tal vez no. Todo eso son pequeñas ineficiencias que empiezan a acumular tiempo y empiezan a quitarle dinamismo a nuestras sesiones de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una barra lateral para cambiar el tamaño en mi tableta Julión, o puedo también usar mi mano izquierda, yo soy diestro, para presionar la tecla coma y punto, o la tecla que yo haya activado para cambiar el tamaño, ya sea para abajo o para arriba en el pincel. Esto aumenta muchísimo la eficiencia del trabajo y nos vuelve más intuitivos, porque realmente no tiene mayor caso que nosotros digamos, mi pincel tiene 25 puntos o tiene 50 o tiene 120. Lo importante es, tengo la línea o tengo la mancha o tengo el bloque o tengo el filamento, pues para poner trazos o manchas o sombras según yo lo necesite en el momento. Por si acaso cambiamos la configuración de las teclas, por ejemplo, que aumentan y disminuyen el tamaño del pincel, yendo a la siguiente ubicación dentro de Photoshop. Vamos al menú edición, vamos hasta el fondo absoluto del menú edición y vamos a encontrar la opción que se llama métodos abreviados de teclado y menús. Aquí, cuando pasamos de métodos abreviados para y decimos herramientas, por defecto dice menú de aplicación, vamos a buscar entonces dónde se disminuye y se aumenta el tamaño del pincel, y ahí podemos poner coma y punto. Pero suponiendo que esto no lo sepan o que otras personas lo vayan a ver, yo expliqué esto al final de la sesión anterior, pero pues otra vez, no vamos a presuponer que la vieron. La razón por la que yo hago esto de primero cuando recién instalo Photoshop es porque por defecto las teclas de disminución y aumento de tamaño del pincel son corchete cerrado, corchete abierto, pero esas teclas van a tener símbolos distintos asignados a ellas, dependiendo de si tenemos teclados en inglés o teclados en español o teclados en español de España o español de Latinoamérica o español de Colombia, mientras que coma y punto es universal en todo teclado occidental. Por eso es que prefiero que hagan eso. No es obligatorio, así como no es obligatorio tener una interfaz que esté altamente ordenada, pero es muy recomendable. Ahora sí, empecemos a dibujar. El ideal sería que cuando estemos haciendo line arts y otros ejercicios ya finales, tengamos capas separadas, pero cuando recién estamos empezando a hacer nuestros primeros prototipos, no es una mala idea que trabajemos en la misma capa, ¿listo? Si estamos hablando de miniaturas de personajes, el tema con el que yo voy a abrir el componente plástico, entonces no hay ningún problema si utilizando una línea que esté medianamente fogueada, empezamos a trabajar con sencillez, con agilidad, pero sin afán, algunas miniaturas de personaje. La mecánica que a mí me gusta seguir cuando yo hago este ejercicio es la siguiente. Cada uno de estos primeros trazos lo podemos entender como si fuera una especie de maniquí, y ese maniquí va a estar sujeto a transformarse al menos una vez, pero ojalá varias veces, para hacer diferentes exploraciones de anatomía o de temática o de vestuario o de cualquier otra índole. ¿Cómo estás, Manuela? Entonces, esto sirve mucho para no solo pensar en términos de line art, sino pensar en términos de la narración que va a tener esos trazos que estamos explorando. Yo soy muy amigo de hacer prototipos y de hacer pruebas. En rigor, la clase de previsualización, y esto
Si lo repito en clase, pues qué pena, yo repito todo el tiempo, pero la clase de previsualización yo la entiendo como una clase de bocetación avanzada, es una clase donde estamos trascendiendo la idea de líneas grises sobre fondo blanco, líneas solamente ejecutadas en papel y más bien nos estamos acercando a la idea de prototipos de muchas clases, líneas, manchas, formas, composición, diseño de viñetas, hasta cierto punto también diseño de edición y de sonido, que pues eso le compete más a la parte de narratología, pero estamos hablando es de seguir las exploraciones de prototipos en lugar de solamente buscar hacer un buen terminado y ya. Esa, entre otras cosas, es la razón por la que los proyectos de clase no son tan largos. Hacer una o pocas páginas de cómic en lugar de ser una publicación mucho más grande, está pensada no para aligerar la carga de la clase, porque de hecho la clase tiene que ser muy intensiva y lo será también en el componente plástico, sino para darles la oportunidad de que exploren en profundidad y produzcan pocos terminados, pero que hayan sido correctamente documentados y estudiados y sometidos a un proceso de experimentación. Entonces, tengo aquí tres muy breves miniaturas de cuerpos humanos o humanoides. Podría ser incluso prototipos más básicos de cuerpos que no tengan morfologías declaradas. Por ejemplo, yo acá ya estoy diciendo, tiene los hombros anchos, tiene los brazos largos, tiene unas piernas que son como espigadas. Yo me estoy casando aquí con la idea de que esto de pronto parece como un monstruo, o puede ser una figura masculina, o podría ser una figura que se va a sentir medianamente imponente o fuerte. Podría tener formas todavía más básicas y a cada una de esas formas básicas imponerle un prototipo que sea totalmente diferente al anterior o al siguiente. Pero por ahora simplemente sigamos hablando con estos tres modelitos y dejemos que fluya algo aquí a nivel de narración. ¿Listo? Entonces, inicialmente lo que yo voy a hacer es que voy a aumentar los niveles de información que tiene esta figura, pero pensando siempre en que esto es una miniatura o, pues dicho de manera más específica, esto es un thumbnail o una miniatura de diagnóstico, lo que significa que mi enemigo lo voy a entender como el alto nivel de detalle. Y de manera accesoria a esa reflexión, lo que yo no voy a hacer es acercarme de tal manera que yo empiece a perseguir pequeños detalles. Ser cositero en este momento no me sirve. Podría ser que yo presione control 1 para ver esto al 100%, pero de hecho no lo estoy viendo, o sea, está al 100%, como ustedes lo pueden ver en la pestaña del archivo, pero si yo presiono control menos, ahí me sentiría más cómodo viendo la totalidad del ejercicio que estoy haciendo. Porque si el nivel de lectura general es adecuado, ya después voy a poder perseguir detalles manteniendo esa correcta lectura general. La silueta es el primer nivel de lectura de cualquier imagen y lo que yo quiero en este momento es una silueta que sea muy diciente, tanto a nivel de lenguaje corporal como a nivel de formas, como a nivel de narración. Y pues por tiempo y por la naturaleza de este ejercicio, el nivel de detalle en este momento no me va a importar. Entonces, cosas como por ejemplo, yo no conozco, de hecho, yo no solamente no conozco a Denis, yo no he visto lo que has hecho recientemente tú, Alejandra. Tengo alguna noción de lo que Manuel ha hecho recientemente, pero más a nivel de bocetación. Entonces, y en todo caso, pues yo estoy hablando también en diferido con gente que no logró asistir el día de hoy. Lo que no vamos a estar persiguiendo en este momento, no solamente es el line art, sino la idea de un croquis, la idea de una línea continua, generalmente negra, que recubre la totalidad de una figura, no nos va a importar. ¿Por qué? Porque con frecuencia esa línea total, ese croquis, va a favorecer un pulso que es demasiado rígido. Entonces, si vemos por aquí líneas que están desconectadas una de otra, ese tipo de cosas no tiene ningún problema, siempre y cuando el boceto esté logrando o buscando lograr esa primera meta de comunicación. Se pueden dar cuenta también que algo que estoy haciendo yo es simular texturas. Estoy creando una serie de cuñas o formas que podríamos entender también como semitriangulares y mi pretensión es que esas formas se puedan leer como una abstracción de pelaje, por lo menos en este primer boceto. Pero la idea de hacer un relleno total de cualquier área pertenece a otras instancias de trabajo si el estilo de lo que yo estoy haciendo así lo necesita. Podría ser el caso que yo trabaje un estilo de cartoon que solamente tenga formas planas y por tanto la idea de una textura de materiales ni siquiera en un terminado necesite aparecer. ¿Listo? Pero entonces lo que vamos a intentar mantener a raya siempre cuando estemos hablando de prototipado, cuando estemos hablando de bocetación, cuando estemos hablando de thumbnails o de miniaturas, cuando estemos hablando de pruebas iterativas,
es siempre alejarnos de ese nivel de detalle. ¿Listo? Todo eso a su tiempo, mejor dicho. No es que no vamos a buscar terminados dentro de la clase, pero lo más importante es que nos familiaricemos con las diferentes instancias del proyecto que estamos haciendo. En este caso, quiero una familiaridad con unas formas. Y solo hasta que yo la tenga, voy a atreverme a proponer algo más. Ahora, algo que quiero hacer aquí, todavía nos queda todavía como una media hora larga, es empezar a meterme con color cuando estemos hablando de bocetación, para seguir recalcando esa idea de que el boceto no solo es unas líneas grises, generalmente lentas, generalmente demasiado sobretrabajadas sobre papel. Esto lo digo sobre todo porque hay gente que de manera alarmante en segundo semestre todavía piensa en términos exclusivamente limitados a lápiz. De hecho, de las cosas que han pasado a veces, muy, muy poquitas veces, afortunadamente, dentro de la clase de previsualización, es que hay gente que llega a la semana 9, a la semana 10 y todavía está presentando entregas a lápiz. Eso pues no puede pasar, ya debería existir algún nivel de familiaridad con técnicas digitales. ¿Listo? Pero por ahora simplemente acordemos que nuestra bocetación puede tener ese nivel de ligereza y, como les decía, si esto en términos de silueta logra tener algún nivel de legibilidad, sea. Eso va a ser más que suficiente para nosotros, por ejemplo, cuando yo les pida uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer en clase, que es empezar a revisar a profundidad el diseño de personajes, ya sea porque necesita alguna mejora, que probablemente va a ser el caso, son estudiantes de segundo semestre, o a veces puede ser que el diseño ya tiene un nivel de avance interesante, pero están faltando elementos de narración. Por ejemplo, algún elemento de lenguaje corporal, explorar alguna rotación, algún cambio de atuendo, todo eso vamos a tener la oportunidad de revisarlo y entre más dinámica sea nuestra bocetación, más efectivo va a ser ese ejercicio. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer algo completamente diferente. Ya hicimos como una especie de Yeti o algo así. Entonces ahora vamos a plantear, por ejemplo, formas que sean un poco más geométricas. Vamos a jugar con un pincel un poquitico más pequeño. Igual ese pincel cuadrado siempre tiene un trazo fuerte. Vamos a poner aquí entonces con este trazo más pequeño, unas primeras pistas de atuendo. Fíjense que yo no me voy a poner a presionar control Z, no voy a pretender que no se deba hacer, pero a veces también ese control Z nos llena de mecánicas no nuevas, sino mecánicas que no son tan congruentes con un proceso eficiente. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, no tenía una buena bocetación, me gustaba mucho dibujar, pero no era muy consciente de la agilidad que podía tener la bocetación. Entonces algo que me pasaba mucho era que yo hacía líneas y presionaba control Z, hacía otra y presionaba control Z. Esto incluso es como un meme muy famoso o relativamente famoso de internet. No, la persona que intenta hacer una línea y hace así, y hace así, y hace así, y hace así, cuando realmente eso no es lo que debería estar haciendo. Uno puede construir una estructura general y sobre eso trazar una línea mucho más elaborada. Y todo eso va a ser una mecánica mucho más guiada por la confianza que el estar presionando control Z todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, recomendación más que prohibición, corrijan sobre la marcha. Si estamos hablando de otra vez de prototipos, si estamos hablando de pruebas, sobre todo pruebas en plural, no solamente una prueba. Anímense a deconstruir o incluso a devastar pedazos enteros de un boceto y recrearlos. Eso de pronto al principio se puede sentir como muy como, uy, no, pero es que ya lo había hecho. Entonces quiero ser como más preciso, más precisa, pero en últimas nos enseñamos a trabajar un poco más rápido. ¿Listo? Entonces vamos a seguir por aquí con esta figurita. Por mi inclinación natural hacia la ciencia ficción, en especial ciencia ficción cine B, entonces aquí vamos a tener un personaje que tenga una característica similar a eso. Y en cualquier momento yo voy a realizar pequeños quiebres dentro de esta estructura. Si eso me ayuda a establecer mi idea de una manera más interesante, pues parte de un trabajo de prototipado debe poder involucrar este tipo de cosas. Los pequeños desfases que vayan surgiendo ahí no van a tener mucha importancia, porque eventualmente más y más líneas, más y más datos van a seguir cubriendo esto, incluyendo texturas, color y demás. Entonces, aquí tengo una estructura general. Lo que me gustaría en este momento es plantear qué le va a pasar, sobre todo a las piernas. Creo que se puede ver muy interesante si el traje tiene este nivel de contraste entre brazos que son
enormes y unos pies que son muy chicos y unas pantorrillas y unos muslos que cada vez se van reduciendo más en grosor, o sea, se va a sentir más dinámico que la primera figura. Entonces vamos a hacer algo como eso, solo poner uno que otro detalle aquí y allá, pero no vamos a hacer un cambio dramático en la estructura como si pasa en el primer boceto. Y por acá jugamos con un cartoon. De nuevo no me voy a acercar demasiado, solo lo suficiente para poder apreciar un poco más qué está pasando en esta estructura. Y de paso, también pongámosle algo de color a esta figurita. Vamos a jugar con un boceto que tenga ese nivel extra de información. En cualquier momento, si sienten que quieren trabajar en 2 o 3 o 4 capas, pues todo bien. Lo importante que les recomendaría, nuevamente, yo no conozco personalmente su proceso personal, aun cuando yo por ejemplo ya conozco a Manuel y conozco a Alejandra, pero yo nunca las he visto trabajar en digital. Suponiendo que tanto ustedes como las personas que han diferido de pronto tengan todavía la inclinación de usar excesivamente capas, este tipo de mecánicas también les puede ayudar a eso, no porque un liner final tenga que salir de acá en la misma capa, en este caso llamado la capa B, sino para acostumbrarnos a que por lo menos haya alguna fase de trabajo que no dependa como de ese ritual de capa para línea, capa para texturas, capa para sombras. Nos acostumbramos como a un mayor nivel de eficiencia, pues, y ya después cuando vamos a un trabajo final sí podemos descomponer en las capas que necesitemos para una producción mucho más ordenada. Entonces, en cualquier momento se podría sentir que de pronto aquí ya hay demasiadas líneas y que entonces todo va a tener como mucho ruido, entonces sería mejor poner otra capa, pero no tiene que ser así necesariamente. Yo puedo encerrar aquí con la herramienta lazo, se activa con la tecla L para los que no sepan, porque seguro ustedes sí saben, y puedo presionar, por ejemplo, el comando control L para activar el cuadro de diálogo niveles, empezar a jugar con el contraste, aumentar la clave alta, disminuir la clave media, aumentar la clave baja también y hacer que el boceto tenga un mayor nivel de contraste. Entonces lo que era oscuro queda más oscuro, lo que estaba claro queda más claro y eso me va a ayudar a ir despejando información en el boceto. Entonces con una línea todavía más oscura vamos a darle nueva información buscando más nitidez en ese muy básico prototipo. Ya nos conoceremos pronto con los integrantes del grupo número 3. Ojalá alcancen a ver este video antes de que nos veamos, pero en todo caso no es obligatorio y aquí yo no voy a poner tareas ni nada por el estilo, pero sí aprovecho para dar algunas recomendaciones. El lenguaje corporal es un elemento intrínseco al diseño de personajes, yo diría que además es un elemento fundamental, así que no importa la alta o no tan alta calidad del trabajo que estén haciendo en este momento, persigan siempre la posibilidad del lenguaje corporal como un elemento de narrativa. Por ejemplo, no permitiendo que sus diseños de personaje tengan una apariencia completamente estática. Un personaje puede estar quieto y aún así darnos un montón de información acerca de cómo se puede mover, cómo actúa, incluso hasta cierto punto cómo piensa o cómo habla. El lenguaje corporal dice todo ese tipo de cosas. Puede ser crucial para comunicar estados de ánimo. Y para hacer buenos ejercicios de composición, pensar más allá de lo que peyorativamente a mí me gusta describir como una pose de foto de cédula, va a ser muy útil para que un personaje destaque mucho más. De hecho, va a ser más importante que el personaje tenga un lenguaje corporal interesante y bien estudiado, a que el personaje tenga pues un nivel como supremo de diseño. Nuevamente estamos en segundo semestre, no es que no tengamos expectativas, pero la expectativa es que no busquemos solamente un liner bonito si ese liner no va a comunicar lo que quiere comunicar, o si ese liner tiene color, si es ilustración completamente terminada, pues que recordemos que hay unos elementos narrativos que no dependen solo de una ejecución técnica, ya sea de línea, ya sea de color o ya sea de iluminación. Y de paso, pues hay una oportunidad muy interesante en la clase y es que aquellos que ya están probando su conocimiento de personajes tienen el pretexto de seguir explorando anatomía
la rotación, inclinación, postura y movimiento de esa anatomía y también el dibujo cada vez más sencillo y eficiente de dicha anatomía. Si llega a ser posible, yo sé que la universidad recientemente no lo ha hecho mucho, pero si llega a ser posible que se activen sesiones de dibujo con modelo, ténganlas presente y si pueden, participen. Si no ocurre en la universidad, estudiar figura humana por su cuenta también es una buena idea. Hay muy buenos libros sobre eso. Yo siempre estoy recomendando Figure Drawing de Michael Hampton, pero un poco más de eso lo hablaremos en clase. Entonces aquí tenemos a este señor del espacio, persona del espacio, salvo su cara. Vamos a concretar aquí un poco. De hecho, vamos a volver a jugar un poco con contraste. Presiono control M en lugar de control N, M de mamá, y nuevamente yo tengo la posibilidad de jugar con el aumento o la disminución de la clave baja o de la clave alta. ¿Listo? Entonces puedo aligerar todavía más el boceto, puedo oscurecer un poco más lo que ya es oscuro. Por ahora no necesito mayor cosa, solo quiero dejar aquí un gesto muy básico. Eso. Algo que de nuevo sea reconocible de lejos. ¿Qué onda, Felipe? Estamos haciendo bocetos básicos de personaje. Estoy seguro que más de una persona necesita oír esto. El pelo de un personaje o la cabellera o el pelaje no se va a construir, si estamos hablando de prototipos y de bocetos preliminares, como un ejercicio de fibras. De hecho, en un ejercicio terminado, aún de ilustración avanzada, rara vez va a ser necesario o correcto dibujar fibra a fibra. Todo lo vamos a pensar es como si fueran formas y siluetas. Entonces este astronauta está ligeramente despelucado. Eso es lo que yo quiero comunicar acá. Ese diseño de oreja definitivamente no me gusta. Un cartón sencillo no necesita tener mayor nivel de información. Y ahora hablemos un poco de color. Yo puedo cambiar al modo de fusión normal y si yo empiezo a buscar una paleta de color en este personaje, pues lo que voy a hacer es cubrir. Para las personas que están en este momento acá, probablemente lo que voy a decir es completamente obvio, pero yo sé que no todo el mundo va a estar al mismo nivel, así que tengamos presente que si yo cambio al modo de fusión multiplicar, entonces yo podría sentir que estoy atravesando la línea y que todo va a estar bien, pero después voy a tener el problema de que el mismo color se va a empezar a acumular sucesivamente hasta lograr su más profundo nivel de oscuridad que sea posible lograr con ese color. Como este azul es principalmente una clave alta que es muy brillante y no tiene un alto nivel de saturación, pues este color no va a poder llegar a negro, pero básicamente el color va a cambiar con cada capa sucesiva. Por si acaso, entonces voy a tener en cuenta que el modo de fusión color me va a color no sino oscurecer, me va a permitir agregar información de color solamente en aquellos píxeles donde haya información de color más clara, pero donde haya información de color más oscura, los tonos o los colores van a quedar exactamente igual. Esto va a tener el impacto de que yo al pisar una y otra vez con el mismo color no voy a cometer un cambio de color accidental. ¿Cómo está, Diego? Entonces aquí, de hecho, una cosa que voy a hacer, sigamos jugando con iteraciones. Yo había dicho que pues no le voy a poner mucho cuidado control Z, pero de hecho, pues en este caso va a ser necesario. Porque voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar este prototipo. Vamos a decirle a todo esto que tenga un ajuste de escala y así todo se va a ver más organizadito. Vamos a tener esto aquí y vamos a hacer diferentes pruebas de color. Para esto de pronto sería una buena idea tener varias capas. Como les digo, yo no pretendo que me malinterpreten como que está mal tener múltiples capas. La única excepción es esta. Si al momento de hacer un arte digital ustedes ponen una capa para la ceja, una capa para el ojo, una capa para el brillo del ojo, una capa para la nariz, una para la boca, una para la oreja, eso es como la validación de la timidez mediante la creación indiscriminada de capas. Eso no debería pasar.
Cuando ya estamos haciendo un ejercicio final, es una muy buena idea tener capas y grupos de capas discriminados según funciones específicas, como por ejemplo efectos, brillos, sombras, acabados, línea, fondo, texturas, etcétera, etcétera. Pero dentro de cada una de esas capas puede haber un nivel de información que puede ser muy alto, y lo que sí voy a recomendar es que cuando estemos trabajando prototipos y pruebas iterativas, para los que de pronto no sepan de qué estamos hablando ahí, una prueba iterativa es una prueba que consiste en más de un ejercicio, donde lo que estamos buscando son versiones de una misma idea, no solamente un arte final o ideas completamente diferentes una respecto a otra. Entonces, en este caso realmente estoy haciendo dos versiones de una prueba iterativa. Primero, con la misma base, con el mismo gesto de estructura inicial, saqué dos personajes diferentes, un tercero pues quedó en veremos, y ahora suponiendo que este personaje fuera pertinente para el proyecto que yo estoy haciendo, quiero empezar a explorar diferentes paletas de color. Esto lo pueden hacer, como les digo, en otra capa, lo pueden hacer en una sola capa, ¿listo? Entonces vamos a hacer un primero aquí mismo y después trabajamos en otras capas. Entonces acá quiero jugar con la idea de una paleta analógica de color. No voy a buscar complementarios, sino voy a buscar cambios de color sutiles para que todo tenga una apariencia más uniforme. ¿Listo? Esto puede ser una manera muy interesante de trabajar policromías. Para los que están acá van a oír un par de spoilers de cosas que vamos a estar hablando en próximas semanas. Hay un concepto que yo exploro muchísimo en mis clases que se llama color no natural. Estoy completamente convencido de que en términos de narrativa gráfica y cartoon y animación y hasta cierto punto de ilustración, aunque puede haber excepciones, el color naturalista que nos da la luz blanca durante condiciones normales de un día común y corriente es con frecuencia contraproducente, porque relegamos el color a un relleno, donde simplemente buscamos la proximidad de las cosas respecto a sus referentes originales, pero no estamos proponiendo necesariamente nada que diga algo específico, algo que nos diga ambiente o tono emocional o género narrativo o estilo o algo así. Entonces, es una buena idea, además porque este cubito de tono o la manera como ustedes seleccionen el color, porque pues según el programa que estén usando, de pronto no tienen cubo de tono, sino tienen un selector de otra categoría. Hay un selector que tiene una apariencia muy interesante, que es una rueda cromática, pero que adentro tiene como puntos opuestos de esa rueda. Eso incluso existe como un plugin de Photoshop, yo no lo tengo en este momento. No importa cómo ustedes seleccionen color, el hecho de que uno puede indiscriminadamente seleccionar colores al principio puede llevarlo a uno a confundirse un poco, a no tener presente teoría y práctica de color junto con la pertinencia de ese color frente a la narrativa que estamos haciendo. Les pongo un ejemplo para pasar a limpio lo que yo acabo de decir. Planteamos una escena nocturna que pretende ser altamente dramática y donde las emociones que se están comunicando pueden ser muy fuertes. Pero en esa escena nocturna, por accidente o por inexperiencia o dejadez o la razón que sea, dejamos que nuestros personajes tengan color piel y color de pelo y color de ropa que corresponde a la más absoluta cotidianidad. El ejemplo más vulgar sería pantalón azul, camisa o saco rojo, piel color como naranjita, durazno y pelo café. Ese tipo de decisiones tan ingenuas con frecuencia las puede cometer un estudiante que recién está arrancando. El concepto de color no natural no está ligado necesariamente a un estilo, sino está ligado es a la idea de segmentar el color para explotar menos tonos con mucha mayor riqueza, como lo que estoy haciendo yo acá. Le puedo brindar a esta figurita algún nivel de uniformidad para comunicar, por ejemplo, la idea de que él pertenece a alguna forma de institución, que lo que tiene hasta cierto punto es un uniforme. ¿Listo? Según lo que sea que vayamos a trabajar en clase, ya sea escenas, ya sea solamente diseño de personajes, una secuencia de escenas, esa noción de color no natural va a cobrar cada vez más fuerza. Entonces, pues ahí les adelanto un spoiler. Algo que nos va a servir mucho para clase es salirnos del naturalismo en términos cromáticos. ¿Listo? Entonces ahí tengo una primera pasada, eso pues no es suficiente. Y nuevamente, si yo me acerco, podemos darnos cuenta todas las imperfecciones que tiene esto. Eso no es importante. Lo importante es que mi prototipo tenga credibilidad, porque credibilidad en términos de ser legible,
Pues, o sea, legible en términos puramente ópticos, como que nadie vaya a ver aquí como un payasito o un dragón o algo así. O peor todavía, porque esos ejemplos que yo di son absurdos. Que al momento de comunicar lo que pretende decir ese primer boceto, la respuesta del que esté viendo la imagen no sea como, ah, no lo entiendo. Eso es la muerte de la imagen. Y desde primeras siluetas y primeros trazos tiene que haber claridad de comunicación. Digo que no es suficiente porque aquí creo que podemos poner más datos de este personaje. Por ejemplo, yo puedo potenciar la, la propuesta de color si agrego al menos un sutil nivel de iluminación. Entonces aquí podría ser útil que yo dijera bloqueo de píxeles transparentes. Vamos a tomar la herramienta lazo. Sin afán, pero con agilidad, vamos a crear un área general como un gran bloque de sombra, lo que quiero decir. No nos vamos a poner, como lo había dicho, como de cositeros a perseguir pequeños detalles cuando lo que estamos buscando es una generalidad que sea altamente legible, sobre todo a nivel de narración. Entonces voy a tomar este lazo para rápidamente configurar ese bloque general de sombra. Y ahorita podemos perseguir algunas luces y algunos acentos de color y que eso le dé más impacto al boceto. De paso, durante las próximas semanas vamos a estar hablando un poco más sobre cómo se ilumina una anatomía de personaje, pero pues justo ahora no quiero complicarlos mucho ni aburrirlos dando demasiados detalles. El único spoiler que voy a invitarlos a tener en cuenta es, y esto también lo voy a repetir en clase, utilicen formas que se puedan sentir como abarcantes. En este momento lo que yo pretendo, y en otra capa puedo demostrárselos, lo que yo pretendo es utilizar la menor cantidad posible de siluetas. ¿Listo? O sea, que haya muy poco espacio entre cada bloque. Incluso podría haber menos. Yo podría terminar combinando todo lo que está pasando acá para lograr siluetas que no importa su nivel de complejidad no sean tan numerosas. La razón por la que de pronto hay más segmentos de los que yo quisiera normalmente utilizar es porque este personaje tiene cuerpo segmentado, pero yo lo vería como la excepción a este tipo de principio de forma o de uso de formas. Le voy a decir a esto multiplicar, vamos a cambiar aquí un poco el tono, vamos a cambiar el croma, quiero jugar con tonos más saturados y voy a hacer esto y creo que esto aguanta una segunda pasada. Listo, entonces solo ahí ya estoy dando más datos, pero pues de nuevo todavía podemos seguir jugando con esto. Entonces yo tengo en mi pincel el modo de fusión oscurecer, entonces fíjense que yo tomo este color de acá y cuando yo piso encima no cambia el color porque no es multiplicar, no estoy añadiendo nuevos datos de color porque el modo de fusión oscurecer, y acuérdense que son modos de fusión, no son modos de capa, porque si fuera modos de capa solo aplicarían a las capas. El modo de fusión oscurecer solamente va a cambiar el color allí donde encuentre colores más claros. Donde haya colores más oscuros se va a quedar quietico. ¿Listo? Entonces yo puedo seguir aquí añadiendo información. Aquí pues sí tengo que tener más cuidado porque no puedo entrar simplemente a hacer esto porque eso no tiene mucha lógica con la idea de un vidrio que es altamente reflectivo. Entonces aquí podemos hacer un cambio de croma que sea más intenso. No le voy a tener miedo a atravesar con una sombra la cara de un personaje, pero pues sí quiero que la forma sea un poquito más modesta. Vamos a quitarle bloqueo de píxeles transparentes y ahora podemos empezar a perseguir algunos acentos de luz. Entonces, antes que eso, vamos a definir un poquitín más algunos elementos de este personaje, que además está todo cabezón. Me acabo de dar cuenta que, pues, o sea, la estructura está pensada así, pero si el personaje es... seguro le dejarían saber eso, que el personaje es bien cabezoncito. Si tenemos esta superficie tan reflectiva, creo que aquí hay una oportunidad interesante. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a agregar este color. Vamos a agregarlo acá en la totalidad de esta forma. Y ahora vamos a cambiar al modo de fusión superponer, que es un modo que aumenta luces, aumenta sombras y sacrifica clave media. Y con este mismo pincel puedo entrar aquí a perseguir diferentes acentos de iluminación, llegando incluso a tener highlights que sean completamente blancos. Y algo de eso me lo voy a llevar acá también, pero no lo voy a hacer con blanco, sino lo voy a hacer con
con un color parecido a lo que ya tenemos acá. Entonces quiero jugar un poco con esa idea del nivel de reflectividad que tenga esa coraza. Aquí los detalles demasiado pequeños podrían pues empezar a causarme algo de problemas, pero nuevamente lo que estoy buscando yo es esa legibilidad para vender en este momento la idea de una coraza, una coraza que tiene un alto nivel de reflectividad. Si eso se logra, que los detalles sean mínimos, que cuando hagamos zoom in lo que veamos sea menos que perfecto, no los debe preocupar. Y prefiero que veamos bocetos que tienen una buena lectura general, pero que al acercarnos revelan sus imperfecciones, su brevedad, su sencillez, a que pase lo contrario. Que para estar trabajando en un alto nivel de zoom in y estar persiguiendo pequeñas rayitas y pequeños detalles y pequeños trazos y pequeñas manchas de color, no logremos ni buena lectura general, ni eficiencia, ni buen control de siluetas, ni buen control de luz y color, ¿vale? Entonces, esto quiero que todo el mundo lo tenga presente. Entre ustedes hay personas que tienen niveles relativamente altos, eso está muy bien, porque algunos de ustedes, lo sé por experiencia directa, cacharrean harto. Y eso está muy bien, pero no significa que no va a existir una oportunidad muy real de aprender mecánicas nuevas. Así sea a nivel de prototipado y además a nivel de diseño de personajes y a nivel de composición, donde nos vamos a meter de frente en las semanas que vienen. ¿Listo? Entonces, no estoy seguro cómo estamos, o sea, sé cómo estamos de tiempo, pero no sé si me quedan 9 minutos o 6 minutos o algo así, porque Chrome se ha vuelto bien harto con eso. Sé que tengo máximo 1 hora en esta transmisión, entonces mientras voy haciendo esto y me invento un segundo nivel, un segundo prototipo de color aquí al lado, me gustaría, si las hay, oír preguntas que tengan sobre herramientas o sobre procedimientos o cualquier otra cosa que de pronto ustedes sientan que se les está escapando ahorita en Photoshop. Aprovechemos ahí el espacio para empezar a resolver esas inquietudes. Entonces los escucho o los leo, preferiría escucharlos ahora que estoy concentrado aquí en la pantalla. Profe, una pregunta Cuéntame. que tiene que ver con el color. Lo que pasa es que yo he mirado distintas opiniones en el momento de aplicar el color mientras estás desarrollando un personaje y es si el fondo, como el color cambia dependiendo Sí. sí, Ujú, del otro color que tenga al lado. ujú. ¿Tú recomiendas hacer color con un fondo blanco o siempre utilizar un color neutral? Lo que pasa es Ah, que yo he visto ujú, muchos videos y ujú. yo en lo personal como me ha amañado un poco un gris clarito, Sí, pero bueno, eso. listo. Entonces sobre eso, hay un par de ejercicios que podemos tener en cuenta. Esto que yo estoy haciendo acá, en últimas, es una abstracción, porque no está contextualizado, ¿cierto? Y eso, pues es así. Vamos a sacar, yo no creo que alcance, de hecho, sé que no voy a sacar los tres, pero te voy a mostrar la otra manera de acercarnos a esto. Vamos a mover esto aquí, ya vas a ver por qué, y vamos a crear una nueva capa que se llame C. Y la capa C la vamos a poner detrás y vamos a separar más a estos astro personas. Entonces, esto como una abstracción sobre fondo blanco está perfectamente... Ah, dice que quedan 15 minutos, entonces estamos bien. Listo, y de hecho hoy aprendí algo sobre Chrome. Yo entré al stream, me salí un momento porque tenía que revisar una cosa y volví a entrar y después entraron ustedes, entonces se resetea el tiempo otra vez, lo que está muy bien. Entonces una cosa a tener en cuenta es que esto que está pasando acá es una abstracción para poner a prueba este personaje y ya, pero obviamente es una abstracción, o bueno, de pronto no tan obvio para todo el mundo, es una abstracción, ¿por qué? Porque no tiene contexto, no hay ninguna sugerencia, por mínima que sea, que nos diga por qué ese color es lo que es. En todo caso, para hacer pruebas básicas, está perfectamente bien hacer eso. Cuando ya estamos pensando sobre todo en términos de composición, va a ser mucho más útil no solamente trabajar en gris, que no es que sea malo, ¿okay? Hay gente que a veces se amaña demasiado a meterle gris. Un estudiante de otro contexto, más un cliente privado, a veces tiene el problema de solo dibujar gris sobre gris y cuando uno necesita pruebas de blanco y negro o alto contraste o algo así, como que se descarrila un poco. Pero entonces, el tema del gris no necesariamente es malo porque pues el blanco puede ser muy distractor, pero yo de hecho te daría esta recomendación. Vamos a ponerle a esto un fondo de color. Vamos a decirle a esta capa que tenga modo de fusión multiplicar. Acuérdense que multiplicar lo que hace es aumentar el contraste, añadiendo colores, sacrificando clave alta
oscureciendo clave media, siempre se está persiguiendo que el color sea más saturado y más oscuro. ¿Listo? Ahora, además de poner un fondo de color, vamos a decirle a ese color que tenga una orientación. O sea, que haya una justificación para el cambio de luz a sombra, que puede ser tan básico como lo que ves que yo estoy haciendo en este momento. Estoy utilizando colores que tienen más saturación y más brillo en un extremo de esa viñetica y colores que están relativamente más desaturados y más oscuros en otra área de la viñeta. Adicionalmente a esto, entonces vamos a darle una sugerencia de suelo a esta viñeta. Entonces aquí vamos a seguir cambiando color. Vamos a hacer esto. Yo creo que estoy más amigo de un mayor nivel de desaturación. Y por si acaso, puedo deseleccionar, presionar control M y seguir ajustando hasta el nivel con el que yo sienta comodidad. De pronto ustedes pueden decir, oiga, pero eso no está muy oscuro ya, y sí, lo está, pero lo que yo quiero es que la separación forma-fondo sea explícita. No quiero que lo que está protagonizando la viñeta y el fondo de la viñeta se vayan a confundir. Eso suena muy obvio, pero de nuevo hay niveles diferentes de experiencia y conocimiento en estas cosas. Ahora, podríamos trabajar en diferentes capas, pero no lo voy a hacer porque pues esto es un prototipo muy breve. Lo que sí voy a hacer es esto. Voy a tomar un color del fondo, voy a hacerle un viraje en el croma, voy a hacerle un viraje a nivel de saturación y eso es lo que voy a usar como la base para el personaje. ¿Por qué? Porque quiero que los colores sean parecidos en términos de que pertenezcan a una misma paleta, pero no que se sienta que yo estoy calcando la paleta 100%. Entonces lo mismo, voy a captar un color por acá, voy a hacer un cambio de croma, voy a hacer un cambio de saturación y eso es lo que yo voy a aplicar acá. Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Desde este ejercicio, estoy creando una paleta de color, no tanto para que me entiendan cuál es el color intrínseco del personaje, y ahí es donde yo completaría la respuesta a la pregunta, si es mejor uno u otro. Digamos que aquí, en esta abstracción neutra sobre ese fondo infinito, vacío, lo que podríamos ver es la naturaleza cromática del personaje. O sea, su piel, hasta donde la podemos ver, se va a ver así, las superficies se van a ver así, el atuendo se va a ver así. Pero acá, lo que yo estoy tratando de comunicar es cuando ese personaje está ubicado en un contexto, cómo se vería, de acuerdo al contexto. ¿Cuál es mejor? Ninguno de los dos es mejor, ambos de hecho son necesarios, porque a partir de esta base yo puedo entender qué le pasaría a este personaje cuando el fondo es de un atardecer o cuando estamos hablando del invierno o cuando estamos hablando de un planeta alienígena volcánico o lo que sea que esté pasando ahí. ¿Listo? En últimas, en términos de composición, sí es mejor esta versión de acá. Porque de nuevo, ya estamos hablando de una ubicación contextual por mínima que sea. Alguien de pronto podría interpretar, de pronto esto y esto pretende decir que es la superficie de un planeta o alguna cosa así. Tal vez, pero lo importante es que ya me estoy metiendo con la idea de un color que no es ni piel, ni pelo, ni el de la ropa convencional, ni el de la luz blanca, ni el del mediodía, ni el de la cotidianidad, ni del presente nuestro, sino que me empiezo a meter con colores que pueden entenderse como intrínsecos, pero ni siquiera al personaje, sino a la narrativa donde está metido el personaje. Confírmame si hasta ahí estoy siendo claro, porque yo sé que yo hablo harto. No, sí. Muchas gracias. No, todo bien. Y de hecho, ¿sabes qué te recomendaría también? Busca todo lo que puedas a nivel de color keys para animación o para videojuegos. Eso ayuda al resto a irse entrenando en esa noción de un color que no es natural, que no es convencional, que no es naturalista, que no es figurativista, sino que está ligado a contexto y en algunos casos también a emociones. A uno desde cultura popular le enseñan algunas cosas no siempre buenas o no siempre correctamente enseñadas. Por ejemplo, ustedes alguna vez tienen que haber oído sobre la psicología del color, ¿no? Que el rojo es tal cosa, que el verde es tal otra, pero eso también tiene un problema y es que eso no está encarnado. O sea, si uno diría, ¿cuál es el color que uno puede asociar con la naturaleza? La mayoría de la gente diría, pues el verde. Algunos dirían, de pronto el amarillo también. Pero si nosotros vamos a ver las aplicaciones de color, ya llamémoslas así, reales,
los colores no tienen que corresponder a como unas preconcepciones y a unos clichés. Un ejemplo así muy, pues suena un poco tonto, pero es un ejemplo real que ustedes pueden analizar. Si el verde es el color de la naturaleza y el rojo es la pasión o cosas así, ¿por qué funciona también un empaque como el de leche alquería? ¿Sí me entienden? O sea, no se trata de casarse con preconcepciones de color. Entonces, cuando uno habla de color, no solamente de acuerdo a contexto, sino de acuerdo, por ejemplo, a emociones, uno puede hacer unas exploraciones muy interesantes, no solamente limitándose al cliché de lo que se supone que significa cada color, sino más bien plantear paletas que se sientan que están armonizando con el contexto. Pero todo eso parte de la misma base. Quitarnos de encima que la piel tiene un color, que los árboles tienen un color, que el cielo tiene un color, que la ropa tiene un color, que el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si estamos hablando, digamos acá, en el ejemplo de esta astro persona, si le ponemos colores cotidianos, la idea de que él está en un mundo que no es cotidiano y en un tiempo que no es el presente, se va a empezar como a desactivar. Esa es la importancia de que el color se sienta que está más ligado a fenómenos, a narrativa, a contexto, a emociones y no a la inmediatez de lo natural y sobre todo de lo cotidiano y lo presente. De eso vamos a hablar mucho en clase. Ustedes que están acá hoy, pues están oyendo, como les digo, algunos spoilers. Ténganlos presentes, pero pues yo una cosa que jamás voy a hacer es como decirle a alguien en clase, yo dije eso en el stream. No, o sea, yo de pronto digo, dije eso en el stream, venga, se lo explico otra vez. Pero pues desde ahorita es una buena idea que empiecen a revisar qué es lo que está pasando con eso. Ustedes pues ya tienen una tarea, ustedes la saben, yo igual voy a mandar un correo que es que me van a presentar lo que le presentaron a Juan, ojalá con los progresos y mejoras que él les había pedido hacer. Pero lo que sí les pido es que se alisten para hacer muchas pruebas, entonces revisen inicialmente cómo están a nivel de mecánica de dibujo. De nuevo, el nivel siempre es relativo. Yo que probablemente les doblo la edad a ustedes, todavía estoy aprendiendo cosas de dibujo, todavía hay cosas que no me satisfacen del dibujo. Yo practico siempre que puedo, lo hago todos los días. Cuando no, es porque estoy embalado trabajando. Entonces, pues, si yo digo nivel de dibujo ahorita o cómo están de dibujo, no es qué tan bacano, qué tan bonito es, sino lo que me interesa más bien es que revisen si, por ejemplo, la línea es demasiado pesada, si se demoran demasiado haciendo un boceto, si están mal acostumbrados a solo hacer un boceto. Ese tipo de cosas yo voy a llegar a cuestionarlas en clase. Ustedes que están acá pueden empezar a cuestionarlas un par de deditas antes, no es más. Creo que me deben quedar como... Espérenme, aquí ya hay una alarmita. Dice finalizará pronto. 6 minutos, listo. No, en 6 minutos yo alcanzo a terminar esto. El tercer boceto si no lo voy a alcanzar a terminar. Entonces, las reflexiones con las que voy a cerrar son las siguientes. Dense cuenta que si yo mido los colores progresivamente van a ir perdiendo saturación, intensidad, brillo, van a ir cambiando de color también. Eso ayuda muchísimo a establecer la idea de que la luz está teniendo una participación dentro de la imagen. Uno de los apartados de color que me parece que al principio son un poco desafiantes es entender y aplicar el color de tal manera que no se sienta estático. ¿Listo? Entonces ahí, ¿qué les podría recomendar yo? No se casen con una paleta de color que tenga, por ejemplo, como 3 casillitas o algo así, sino entiendan que a partir de cada paleta, de cada casilla de una paleta de color, lo que vamos a tener es una sucesión. No la llamemos infinita porque eso suena pretencioso, pero sí muy amplia de tonalidades. Miren, lo que estoy haciendo acá es descomponer cuántos colores estoy utilizando y se van a dar cuenta que pues por lo menos hay como media docena por cada color que uno pueda considerar que existe dentro de esa imagen. ¿Listo? Eso es muy útil tenerlo presente. Otra cosa que también vale la pena considerar cuando estemos haciendo estos ejercicios, y lo vamos a hablar mucho en clase, es qué es lo que significa brillo y qué es lo que significa sombra. La manera más ingenua de acercarse a ese tema es malinterpretar que sombra siempre es negro o que luz siempre es blanco. Y yo sé que eso, o sea, es tan ingenuo que de pronto alguno de ustedes dirá como, ajá, pero o sea, nosotros no trabajamos así porque ya sabemos X o Y cosas, eso está muy bien. Pero de vez en cuando lo ve, porque otra vez pues no es mi primera corraleja en clase, ¿no? Y uno se topa con personas que de pronto están todavía, y la palabra clave es esa, es todavía muy empezados en sus divagaciones y reflexiones, en este caso a nivel de color e iluminación, y no están teniendo en cuenta esa naturaleza dinámica del color.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo estoy tratando de comunicar la idea de pequeños acentos de color que tiene la coraza de este mancito. Yo no puedo decir, présteme este brillo y lo vamos a poner así tal cual. Lo que yo voy a hacer es tomar este brillo, cambiar su saturación, hasta cierto punto cambiar su nivel de croma también, y lo que va a ocurrir es que se va a sentir como un acento de luz, pero es un acento de luz que cada vez está perdiendo más su nivel de brillo y saturación, y eso me va a seguir recordando la idea de esa mecánica de la luz por la cual va recorriendo el espacio, y a medida que recorre el espacio toca diferentes superficies y gana o pierde intensidad. Eventualmente ese tipo de decisiones se vuelven supremamente obvias, pero al principio, lo he visto, podemos tener algo de conflicto con eso. Como les digo, hay gente que no cae en cuenta, por lo menos todavía, que en una escena nocturna la piel, el pelo, el fondo, lo que uno asocia como los colores naturales de las cosas, tienen que cambiar o si no el color se va a sentir completamente falseado. Entonces eso es lo que yo dejaría por ahora. Creo que deben quedar, ¿qué? 3 minutos. Espérenme, confirmo aquí. Quedan 3 minutos. Entonces, mientras yo voy haciéndole la sombra proyectada al astrovato, si alguien más tiene una pregunta, compártanla, no hay problema. Para que no sea tan intempestiva la salida de este stream. ¿Listo? Entonces, si la tienen, los escucho, los leo. De nuevo, preferiría escucharlos para poder seguirle poniendo atención a la pantalla. Mientras piensan en una pregunta, solo voy a dejar así como última conclusión que el ejercicio debe tener por encima de todo legibilidad, y si eso se logra, todo lo demás va a emerger en diferentes fases, ya sea como el line final o texturas o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Dos versiones de lo mismo, las dos versiones tienen utilidad, pero la que está a la derecha es la que más nos importa para la construcción de ese cómic. ¿Listo? Entonces, creo que ya son 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre algún comando, sobre algún asunto de Photoshop? Cualquier cosa que se les ocurra que de pronto les haya dado problemas, no duden en compartirla, por favor. No, profe, pues yo por el momento no. Ok, no hay problema, no hay problema con eso. Vayan pensando si de pronto hay algo que no les cuadre en lo que hayan hecho hasta ahora con trabajo digital, sea o no en Photoshop, y lo vamos a ir resolviendo durante clases. Entonces, de nuevo, para que no se vaya a cortar así repentinamente, yo me voy despidiendo. Estas actividades yo las voy a hacer por lo menos una vez cada 15 días, aunque a medida que vayamos avanzando en el semestre, no se sorprendan si yo empiezo a invitar streams semanales. Esos streams siempre van a ser de participación voluntaria. Nunca voy a poner ahí ni tareas ni hablar de cosas que no se vayan a hablar también en clase. Lo que vamos a hacer es profundización. Por ahora me despido, les agradezco mucho su participación en esta actividad. Nos vemos entonces el martes.